Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, tal como les había dicho, voy a grabarles una explicación. Vamos a adentrarnos en uno de los temas más importantes del programa. Como les había dicho el primer día cuando nos conocimos, el programa de segundo año de formación ética y ciudadana es muy complejo, aborda temas que son muy complejos para la edad de ustedes, como por ejemplo los totalitarismos de ultraderecha, de ultraizquierda, que son temas difíciles de comprender. Y este que es un año tan especial, vamos a tratar de abordarlos de a poco, por eso es que les dije que vamos a omitir el tema de la teoría de los elementos del Estado de Jelinek, que más o menos quedó clara, y vamos a entrar de a poquito en este tema que es tan importante. Vamos a entrar en uno de los temas que es la base de la organización del Estado argentino. Y para entenderlo vamos a tener siempre a mano, como yo les decía el primer día, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es como el esqueleto de un ser humano. Es lo que define la estructura de ese ser humano, lo que lo sostiene. Bueno, lo que sostiene al Estado argentino, la ley más importante de la cual derivan todas las demás normas por las que se rige la comunidad argentina, una comunidad organizada, en este caso la Argentina, es la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional se promulgó, se publicó después de muchos años de luchas, de guerras entre unitarios y federales. Se promulgó después de muchos años de organización. Primero fuimos una colonia de España, por lo tanto no teníamos todavía identidad como nación. Aquí estaban los pueblos originarios. La conquista de América fue muy compleja, no fue pacífica, no se respetaron las culturas, fue un proceso muy complejo, diferente a lo que ocurrió en otros países. Podrían haberse ensamblado perfectamente esas culturas, la de los pueblos originarios, la de los pueblos indígenas, con la cultura, la civilización cristiana, que es la que vino. Pero no fue así. Si bien hubo muchas congregaciones maravillosas, como los franciscanos, como los jesuitas, como Bartolomé de las Casas, dentro de los jesuitas, que defendía los derechos de los indígenas, los protegía de los abusos, de la violencia. Lamentablemente la conquista se hizo de una manera muy violenta, sobre todo en lo que hace a respetar el concepto de nación, el concepto de identidad de un pueblo. Y se fueron mezclando distintas identidades, la de la civilización cristiana que trajeron los españoles, la de las élites, digamos, las clases sociales más adineradas, más privilegiadas que vivían en Argentina, en lo que era el virreinato del Río de la Plata, que se mantenían muy fieles a todas las costumbres, a la reglamentación de España, y lo que eran los pueblos originarios y también algunas otras etnias que llegaron, colonias de portugueses, de africanos. Siempre fuimos un crisol de razas, una mezcla de razas, de culturas. Y durante muchos años hubo enfrentamientos, hubo grietas, ahora que está tan de moda la palabra grieta, es decir, diferencias, enfrentamientos entre los distintos grupos sociales que integraban lo que ahora es nuestro país. Lo cierto es que después de muchísimos años de lucha entre unitarios y federales, se promulga nuestra Constitución,
y se promulga de alguna manera copiando a la Constitución de Estados Unidos, inspirándose mucho en la Constitución de Estados Unidos, que a su vez se inspiró en el derecho francés del siglo XVIII, en la Revolución Francesa, en el liberalismo francés del siglo XVIII, y a su vez el derecho francés se inspiró notoriamente, profundamente en el derecho romano. En la antigüedad de la humanidad, el derecho romano fue el mejor. Cada civilización antigua nos dejó como herencia algo en especial. Egipto nos dejó la estética, la arquitectura, los griegos nos dejaron la filosofía, por primera vez empezaron a reflexionar sobre el ser humano, sobre la política. Y Roma, la civilización romana, el imperio romano, con todos sus defectos y sus virtudes durante todos los siglos, que fue el imperio más importante del mundo conocido, que era la cuenca del Mediterráneo, el derecho romano fue la herencia. Roma, la civilización romana, el imperio romano, nos dejó como herencia un derecho majestuoso, muy lógico, muy organizado, que abarca todos los aspectos del ser humano. Las normas, para ser buenas, para servir a una sociedad, tienen que abarcar todos los aspectos de la vida humana. Y eso pasaba con el derecho romano. Era muy lógico, era muy completo, y por eso lo imitaron muchas otras civilizaciones, muchos otros imperios. Primero Francia, que fue un gran imperio, y bueno, el derecho francés, el del Código de Napoleón de 1804, que fue muy completo, también con todos sus defectos y virtudes, como toda norma, como toda civilización, inspiró nuestra Constitución Nacional. Por eso es que fue necesario con el tiempo modificar la Constitución Nacional, porque al principio tenía muchos defectos. Las leyes tienen que adaptarse a la realidad. El derecho, yo tenía un profesor en la universidad que decía que el derecho es el eterno caminante. El derecho es el eterno caminante porque las leyes, cuando quedan solamente como algo teórico, como algo abstracto en la mente, algo que no sirve para la vida diaria, para la vida cotidiana, va quedando en desuso. Las normas van siendo anuladas, van siendo dejadas de lado cuando no contemplan una realidad. Hay que reformarlas, hay que renovarlas. Y eso es lo que se ha hecho con la Constitución. La última reforma fue en el año 1994 y probablemente, seguramente, en los próximos años, con todos los cambios que está viviendo la humanidad, sea necesaria una nueva reforma de nuestra Constitución Nacional. Todo este prólogo, toda esta charla que les he hecho, es para que vean que el tema que vamos a ver está muy relacionado con otras materias. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el primer día que yo evalúo mucho la contextualización? Contextualizar es relacionar un tema con otros. Si vos estudias contextualizando, no te olvidas nunca lo que estudiaste, porque forma parte de vos, de tu vida, lo aplicás a la vida cotidiana y te va a servir para trabajar, cualquiera sea la carrera que elijas estudiar, o si no estudiás y trabajás. Siempre lo que estudiaste, si lo contextualizás, es decir, si lo relacionás en tiempo y espacio con la vida, te sirve para siempre. El estudio tiene sentido cuando sirve para la vida. Este tema que vamos a estudiar ahora se relaciona, se contextualiza especialmente con historia, con la historia, en especial con lo que fue la Revolución Francesa. El tema que vamos a abordar es el sistema republicano, la organización del Estado argentino.
El artículo 1, el primer artículo de nuestra Constitución Nacional, seguido del artículo 2, que habla de la religión oficial, que es la religión católica, apostólica, romana, pero que se respeta la libertad de cultos, el preámbulo de la Constitución, el prólogo, ya habla de una idiosincrasia, habla de un pueblo creyente, habla de una religión católica, apostólica, romana que heredamos de España, pero a su vez habla de que somos un pueblo compuesto por muchas razas, por muchas culturas, y por lo tanto hay libertad de culto, se respetan todas las creencias. Eso en el prólogo y en el artículo 2. Y el artículo 1 define, es como el nombre y apellido de la Argentina, define cómo es la organización del Estado argentino. Y dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. El artículo 1 ya nos define como país, es el nombre y apellido de la Argentina. Dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal. Vamos a profundizar la forma republicana. ¿Qué significa que tenemos un sistema republicano? Que somos una república. Eso es lo que vamos a profundizar. Pero vamos a analizar también muy cortito, muy brevemente, por qué tenemos forma de gobierno representativa y federal. Nuestro gobierno es representativo porque tenemos una democracia. No somos ni una monarquía, ni una oligarquía, esas formas de gobierno que seguramente estudiaron en primer año, donde gobierna un rey, donde el poder está concentrado en un rey que lo hereda de sus padres, de sus ancestros, o una oligarquía donde el poder está concentrado en los que tienen dinero. No tenemos una forma de gobierno monárquica o parlamentaria como en Inglaterra, como en otros países de Europa, es muy común la forma parlamentaria. Nosotros tenemos un sistema representativo, una democracia representativa. Esto lo vimos en primer año, para los que me tuvieron en primer año. Hay dos tipos de democracia. La democracia directa, que ya casi no existe en la humanidad, que es cuando el pueblo gobierna, el pueblo tiene el poder y gobierna directamente. Todos los que integran el pueblo, todos gobiernan, todos toman las decisiones. Esto pasaba en la antigua Grecia, en la ciudad-estado, Atenas, era tan chiquita, era una isla prácticamente, entonces todos tomaban las decisiones. Todos concurrían a una asamblea y ahí formulaban sus opiniones, su voto y tomaban las decisiones de gobierno. Eso ya casi no existe. Existió durante un tiempo en Suiza, en la que serían las provincias suizas, que se llaman cantones, o sea, las partes de Suiza, los estados suizos, ejercían esta democracia directa, porque al ser tan chico el país, eran pocas personas y todos participaban en esa asamblea. En los demás países del mundo es imposible, porque son muchas personas. Aquí en Argentina somos 44 millones aproximadamente de habitantes, entonces no podríamos gobernar todos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo gobernamos? A través de nuestros representantes, a través del voto, a través del sufragio. Elegimos a los que nos van a gobernar, pero el poder es nuestro. Si es una verdadera democracia, el poder, eso que yo les explicaba, ¿qué es el poder? Una relación entre mando y obediencia, recíproca, porque el que manda obedece también, recibe presiones, y el que obedece, aunque esté obedeciendo, veíamos el caso del alumno y del profesor,
El alumno obedece en el sentido de que el profesor tiene el poder de evaluarlo, pero el alumno también exige que le expliquen, exige que le den las notas, exige que lo respeten. Es un ida y vuelta el poder. Bueno, el poder político, en una democracia lo tiene el pueblo. Por eso la democracia se define como el sistema más perfecto de vida, porque es el que más respeta los derechos humanos. Es el sistema en virtud del cual el pueblo ejerce el poder político. El pueblo tiene la soberanía, es decir, la independencia, el poder de tomar decisiones. ¿Cómo lo hace? Votando, eligiendo a sus representantes. Por eso es representativo nuestro sistema. También dice el artículo 1, dice representativo, republicano, federal. Es federal el gobierno en la Argentina porque después de muchísimas luchas entre unitarios y federales, se adoptó la forma de gobierno federal. Esto también tiene que ver con la cantidad de habitantes, con la extensión de nuestro territorio. La Argentina es grande, es un país extenso. Y si bien durante muchos años todo el poder estuvo concentrado y sigue, lamentablemente sigue concentrado en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene el puerto, que es lo que nos abre al mundo, lo que nos relaciona con los otros países para navegar y comerciar. Si bien es cierto que Buenos Aires es sin duda la ciudad más importante del país y la que tiene más recursos y la que más se puede relacionar con el mundo, porque geográficamente tiene el puerto, y eso hizo que durante mucho tiempo se impusiera un sistema unitario porque el poder económico lo tenía el puerto para navegar y comerciar. Y también eso hizo que desde los inicios hubiera corrupción, hubiera contrabando para ingresar las mercaderías, para exportar, y que lamentablemente las potencias extranjeras, los más poderosos, dominaran nuestro territorio. Y también cuando todo el poder estaba reconcentrado en Buenos Aires, las economías regionales quedaban totalmente marginadas, quedaban casi fuera de la civilización, en un abandono total. Imagínense ustedes, si todo el poder estaba concentrado en Buenos Aires, qué nivel de evolución, de adelanto, de progreso tendrían provincias como Santa Cruz, como Mendoza, con otra geografía, en la otra punta del país, en la cordillera, con otro clima, con otros frutos, con otro ganado, con otros recursos naturales, con otros climas. Realmente la estructura de nuestro país, que es tan maravillosa porque es tan diversa, tenemos todos los climas, toda la producción, distintos tipos de personas también, distintas etnias, distintas culturas se dan en las regiones de la Argentina. No es lo mismo en el norte, las culturas, las costumbres, no es lo mismo en el oeste, no es lo mismo en el sur. O sea que somos pueblos muy diversos, cada provincia. Yo soy de la provincia de Mendoza, es totalmente distinta la cultura, el comercio, toda la realidad es absolutamente diferente a la de Buenos Aires o a la de otras provincias. Entonces, por todo eso, después de muchas guerras y de muchas discusiones que se ven reflejadas en el preámbulo de la Constitución, cuando el preámbulo dice en cumplimiento de pactos preexistentes, porque mientras duró la guerra entre unitarios y federales, guerras muy sangrientas, muy dolorosas, se fueron haciendo pactos, acuerdos entre los caudillos que representaban a las provincias y el gobierno de Buenos Aires, hasta que se incorpora Buenos Aires a la Confederación en 1852, en el Pacto de San José de Flores,
y finalmente, después de tantas luchas, de tantas guerras, de tantas diferencias, se logra un acuerdo y se dicta la Constitución Nacional en 1853, bajo la forma federal. Ahora, ¿qué significa federal? ¿Qué significa forma federal? Para cuando yo se los pregunte en trabajo práctico, en evaluación. Sistema federal significa que cada porción del país, cada provincia, tiene sus propias instituciones. Tiene su gobierno, tiene sus poderes. El sistema republicano, vamos a ver que se repite a nivel nacional, provincial y municipal. Cada provincia tiene su autonomía, tiene su propia organización, aunque todos formamos parte de la Argentina, todos respondemos al gobierno federal, al gobierno nacional. Eso es una federación. Argentina es una federación. Estados Unidos es una confederación. Es todavía más fuerte la autonomía que tienen los estados. Estados Unidos funciona como si cada estado fuera un país distinto. Por ejemplo, Texas durante mucho tiempo tuvo pena de muerte, mientras otro estado como Illinois, por ejemplo, no tenía la pena de muerte. Cada estado en Estados Unidos es como si fuera un país distinto, con sus propias costumbres, con sus propias leyes, aunque formen parte de los Estados Unidos por idioma también, por religión, por costumbres, porque forman un solo país, una sola potencia. Pero en Argentina es distinto, no tiene tanta independencia como en una confederación la provincia. Cada provincia tiene su gobierno, tiene su organización, pero todos respondemos a la autoridad nacional, a la autoridad del poder federal. Por eso el artículo 5 de la Constitución dice: cada provincia dictará para sí su propia constitución, la cual tiene que respetar el sistema republicano, el sistema federal, el sistema representativo. O sea que cuando veamos sistema republicano vamos a ver que ese sistema republicano se repite en chiquito en cada provincia y en cada municipio que integra las provincias. Entonces, sistema federal significa que cada provincia tiene su autonomía, tiene sus propias leyes, tiene sus propias instituciones. Las instituciones son leyes, son conjuntos de leyes. Una institución también puede ser una persona jurídica, un instituto, como el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, como el Banco Galicia. Eso es una institución. Institución se puede entender en dos sentidos: como persona o como conjunto de normas. Entonces, cada provincia tiene sus propias instituciones y todas responden al poder federal. Entonces, nos vamos a introducir ahora en el sistema republicano. El sistema republicano es un sistema complejo y surge. ¿Cómo surge? Por eso les dije que este tema se relaciona tanto con historia, con la materia historia, se contextualiza con la materia historia, que yo les pido, si en historia han estudiado o están estudiando la Revolución Francesa, que estudien muy bien esa materia, porque ciertos conceptos les van a servir para esta materia. Porque el sistema republicano nace en la Revolución Francesa. Y para entenderlo, en esta explicación que estoy haciendo hoy, yo quiero pedirles que traten de comparar, traten de entender la diferencia entre el mundo de la Revolución Francesa, que es el mundo moderno,
y el mundo de otras edades anteriores, como fueron el Renacimiento y la Edad Media. Hay una diferencia muy grande, sobre todo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y la Revolución Francesa se da en la Edad Moderna, se da en el mundo moderno. Yo se los voy a explicar muy brevemente, muy sintéticamente. Estos temas ustedes los van a estudiar más profundamente en historia, con las guerras y las batallas. A nosotros en esta materia no nos interesan tanto las guerras, las fechas, sino que ustedes entiendan cómo era el mundo moderno, donde aparece la Revolución Francesa, donde aparece el sistema republicano, y cómo era el mundo de la Edad Media, muchos siglos atrás. Entre los siglos, aproximadamente entre los siglos 5 y 15 después de Cristo, se dio lo que se llama la Edad Media, o medioevo, se le llama así media porque está entre la antigüedad, donde había mucho conocimiento, había mucha historia, mucha cultura, y la modernidad. También se le llama la Edad Oscura. ¿Por qué se le llamó la Edad Oscura? Porque fue una época donde quedó apagado, tapado el arte, la belleza, la cultura, que después se retoma en el Renacimiento y sigue floreciendo en la modernidad. Es importante que ustedes entiendan que las etapas de la historia no son así tajantes, no es que empieza en el año tanto la edad moderna y termina en el año tanto, no es así. Lo mismo pasa con los hechos históricos. A veces en los libros leemos, bueno, la Revolución Francesa y nos parece que fueron hechos así, aislados, que ocurrieron un día, el 14 de julio del año 1789, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. No es así. Los hechos históricos son procesos, son conjuntos de pasos que se van dando a través de la historia de la humanidad y el efecto de ese proceso sigue hasta nuestros días. Hasta el día de hoy todavía tenemos en nuestra forma de vivir los efectos que dejó la Revolución Francesa y que dejó después la Revolución Industrial. Entonces, la Revolución Francesa no son hechos aislados, es todo un proceso. Por eso quería explicarles cómo era ese mundo de la Revolución Francesa a diferencia de siglos anteriores. La Edad Media es una de las etapas más feas de la historia, por eso se le llama la Edad Oscura, porque tenía muchas características negativas. También tenía algunas características positivas. Como positivo de la Edad Media podemos mencionar el romanticismo, el valor de los caballeros, cuando estudian en literatura Don Quijote de la Mancha, ¿no? Las grandes obras de la literatura, el valor, los sueños, el romanticismo, pero no en el sentido moderno del romanticismo, sino en el sentido del valor, ¿no? de los valores morales, de la ética. En ese sentido era positiva la Edad Media, la magia, los cuentos, todo eso viene de esa época. Y también la fe genuina que tenían los que vivían en la Edad Media. Tenían una fe genuina, era, digamos, el comienzo de la época cristiana. Pero, bueno, vamos a analizar ahora los aspectos negativos de la Edad Media. El primer aspecto negativo de la Edad Media es que había un falso concepto de Dios, había una fe fanática, no era un mundo como fue la primera iglesia cristiana, la que creó Jesús, con las enseñanzas de Jesús, sino que se había transformado, una vez que el cristianismo
se expandió por todo el imperio romano y que el papa era el emperador, tenía poder político, era una fe fanática, una fe impuesta, errónea, se creía en un Dios personificado, como si Dios fuera una persona, en un Dios castigador, terrible, una época de una fe equivocada, donde todo era pecado, donde todo estaba prohibido, un mundo teocéntrico. Teo viene de Dios, céntrico, que todo giraba en torno a ese Dios mal concebido, a esa fe mal entendida, aunque después aparecen grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, que van iluminando un poco esa creencia de secta casi cerrada que se daba en la Edad Media. Otra característica negativa era que debido a esa fe cerrada, de secta fanática, estaba prohibido todo lo que fuera ciencia, todo lo que fuera desarrollar la racionalidad de las personas. Me señalo la izquierda porque el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la razón, de la racionalidad. Era todo sentimiento, por eso en ese sentido era romántica la Edad Media, pero fanatismo, todo era considerado pecado, entonces todo lo que fuera arte, belleza, cultura estaba prohibido, era visto como un pecado. El cuerpo humano era considerado algo sucio, algo pecaminoso, la sexualidad era algo prohibido, sucio. Si se recuerdan, no hay cuadros, no hay muchos cuadros, no hay pinturas de la época, pero si las hay son todas fantasmagóricas las figuras, flacas, deformes, tortuosas. Las personas se flagelaban, se latigaban, todo era considerado pecado. Y las personas estaban también obsesionadas con la muerte, porque vivían muy poco tiempo, vivían 20, 30 años, porque asolaba la peste negra, la peste bubónica por la suciedad, no existía el comercio, no había condiciones de higiene, no había intercambio, no existía la moneda como patrón de intercambio. Entonces, la gente vivía en muy poco tiempo. Y además estaban asediados en toda la cuenca del Mediterráneo por las invasiones bárbaras. Las invasiones de los ostrogodos, visigodos, las invasiones bárbaras asediaban con un peligro constante de guerra, de sangre, de muerte. Entonces las personas vivían obsesionadas con la muerte, con el momento de la muerte. Y de hecho se creía también erróneamente, la religión de ese momento pensaban que muy pronto llegaba la segunda venida de Jesús, que iba a venir Jesús y que iba a llegar el fin del mundo. Entonces, como esperaban el fin del mundo y vivían obsesionados con la muerte, también todo era considerado culpa, todo era considerado pecado, infierno, terror. Por eso una edad oscura. Por eso los que se intentaba surgir algún astrónomo, algún científico que descubría algo sobre la vida, sobre la biología, sobre el planeta, como Galilei, cuando comprueba que la Tierra se mueve, que no era el centro del universo, porque se creía que la Tierra era el centro del universo y que estaba sostenida por unos animales salvajes, gigantes. Entonces de pronto cuando Galileo descubre estas cosas junto con otros científicos, fue perseguido, lo arrestaron, le quemaron sus libros. Y si alguien se acercaba al arte, si alguna mujer se acercaba al arte, a la belleza, al baile, cualquier tipo de manifestación artística era considerada como una posesión demoníaca. Estaba prohibido. El cuerpo de la mujer era considerado pecaminoso, una tentación infernal. Entonces tenemos
casos como el famoso caso de Juana de Arco, que se puso al frente de los ejércitos y como tenía una misión, una vocación religiosa importante, la acusan, como a casi todas las mujeres de la época, cualquier mujer que saliera de lo común era acusada de bruja, que estaba poseída por el demonio y se la quemaba en la hoguera. Otra característica negativa de la Edad Media, la persecución, esa persecución constante religiosa. Cualquier persona, por cualquier motivo, era considerado hereje, es decir, que era un apóstata, que blasfemaba, que renegaba contra la religión, quizás solamente porque era científico o porque era artista. Entonces terminaba juzgado por un tribunal integrado por eclesiásticos de altas jerarquías, obispos, cardenales, lo juzgaban y lo condenaban a la hoguera. Se llamaba Tribunal de la Santa Inquisición, que no era santa. Entonces, bueno, después con el paso del tiempo, con el avance de la Iglesia, muchos papas, como Juan Pablo II, pidieron perdón simbólicamente, históricamente, pidieron perdón por los pecados pasados de la Iglesia. La Iglesia medieval era una iglesia pecadora, de crímenes, de guerras. Y el Papa era emperador, el Papa tenía muchas riquezas, el Vaticano tenía muchas riquezas y esto hasta que no aparece San Francisco de Asís, hasta que no aparece el cisma protestante, hasta que no aparece la filosofía franciscana que renovó mucho a la Iglesia y mucho más después con Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, no se renovó la Iglesia. Entonces, en ese momento era una Iglesia poderosa, pecadora. Y otro aspecto importante, muy negativo de este mundo teocéntrico, era la situación de la mujer. La mujer no tenía derechos en la Edad Media. Su destino era muy triste, además de morir muy joven. Solamente podía casarse, no tenía personalidad jurídica, y esto duró muchos años, aún en nuestro derecho. No tenía personalidad jurídica, sino la del que le tocaba como esposo, porque los matrimonios eran arreglados, o si no, de sus padres. O sea, era una sociedad fuertemente patriarcal, verticalista, todo el poder estaba reconcentrado en el hombre, y la mujer o bien podía casarse, y cuando se casaba igual no tenía ningún tipo de autoridad sobre sus hijos. Cuando los caballeros, y el matrimonio era entre un caballero y una doncella, cuando el caballero iba a la guerra santa, se le colocaba el cinturón de castidad, un cinturón de hierro, un armazón de hierro sobre el abdomen, sobre los genitales, para que no pudiera cometer ninguna infidelidad. Era un destino muy triste el de la mujer. Y la otra posibilidad que le quedaba era tomar los votos, ingresar a una congregación religiosa, en cuyo caso también el destino era muy triste, porque en los conventos había flagelos, castigos, ayunos terribles. Así que fuera cual fuere la opción del matrimonio o de la vida religiosa, la mujer no tenía ningún derecho. Esto también lo podemos contextualizar con literatura, con Sor Juana Inés de la Cruz y sus poemas. Quizá los vean en literatura, muestran un poco esa realidad. Entonces, repasando un poquito, características negativas de la Edad Media: una fe malentendida, ese mundo teocéntrico, la muerte del arte, la belleza, la cultura, la persecución sanguinaria, esa persecución religiosa, la situación de la mujer, que era atroz. Después, poco a poco, bueno, también podríamos poner como situación negativa la miseria, porque era una economía muy rudimentaria, solamente agrícola, una economía de autoabastecimiento nada más de lo mínimo.
y dentro de lo que era la economía de la Edad Media también la figura negativa del señor feudal. La tierra estaba dividida en pedacitos que se llamaban feudos o cotos, y el dueño de ese pedacito de tierra era un noble que había heredado el poder de los antiguos reyes y era el dueño de la tierra, el señor feudal, y tenía un castillo. Los reyes de la Edad Media eran pobres, no tenían mucha riqueza, no tenían mucho poder, algunas frutas, algunas telas, no era una economía de mucha pobreza, no había comercio. Entonces, ese señor feudal, que conservaba el poder de ser dueño de la tierra, se aprovechaba, explotaba a los vasallos. En el contrato de vasallaje, los explotaba. Les ofrecía protección de las invasiones bárbaras. Cuando venía la invasión bárbara, los protegía, entre comillas, los protegía escondiéndolos en el castillo, pero a cambio de eso le quitaba al trabajador, al vasallo, toda su producción, todo lo que pudiera tener de trabajo, de tierras, de producción, hasta el punto de quitarle hasta la intimidad. El feudal, el señor feudal, era el dueño de la vida de las personas. Era el dueño, eran esclavos en el sentido de que era dueño hasta de su intimidad. Existía lo que se llamaba el ius prima noctis. Hay películas infantiles como Corazón Valiente, donde sale esto histórico, que era el derecho de la primera noche, ius prima noctis, que significa el derecho de pernada, también se llamaba. Era el derecho que tenía el señor feudal de mantener relaciones sexuales con la doncella virgen la noche de su matrimonio. Después de una fiesta se consumaba ese ceremonial, y entonces se ponía en la cabaña, en la humilde cabaña donde iba a vivir el matrimonio, la cabeza de un venado con los cuernos, y de ahí viene la jerga de que cuando a una persona su pareja le es infiel, dice le pusieron los cuernos. Desde aquel entonces viene ese concepto, y entonces el señor feudal ponía su pierna en la cama, en el lecho nupcial, como diciendo: yo soy el dueño de esta familia, yo soy el dueño de esta mujer, de la vida de estas personas. Con el tiempo y en la práctica, el ius prima noctis no se llevaba siempre a cabo, no siempre tendría interés el señor feudal en estar con todas las doncellas del reino, pero es como todo un símbolo de cómo las personas carecían de derechos. Era un sistema verticalista, donde todo el poder estaba concentrado en una iglesia pecadora, una iglesia que vendía las indulgencias, y un señor feudal también corrupto que esclavizaba, avasallaba, y de ahí viene el término avasallar los derechos, aplastaba los derechos de los vasallos. O sea que bueno, estas 5 características negativas. Después el mundo avanza, llega el Renacimiento, el Renacer, los grandes pintores, los grandes artistas, Leonardo da Vinci, viene todo el renacer de las artes, de las letras, de la ciencia, del arte, la belleza, la cultura, que había quedado prohibido de la antigüedad romana, griega, egipcia. Vuelve un renacer, después viene la etapa de la restauración monárquica, en que los reyes vuelven a tener mucho poder, bueno, eso en realidad después de la Revolución Francesa, pero los reyes vuelven a tener poder, avanza el comercio, el mercantilismo. Estoy hablando de muchos siglos en un ratito. Esto ustedes lo estudian en historia. Pero les estoy contando este pantallazo histórico nada más que para llegar a la época en donde se inspiró nuestro estilo de vida actual, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurre
en la modernidad, en el siglo XVIII. En el año 1789, la toma de la Bastilla. La Revolución Francesa ocurre en un mundo antropocéntrico. ¿No? ¿Se acuerdan que les dije? La Edad Media era un mundo teocéntrico, todo concentrado en Dios, ¿no? En esa idea falsa de Dios, en esa religión fanática, cerrada. Y en el mundo antropocéntrico, antropo viene del ser humano, céntrico, centro, era un mundo antropocéntrico. Todo estaba centrado en el ser humano. En el ser humano. A tal punto muchos autores de la época decían, el hombre es la medida de todas las cosas, el ser humano es la medida de todas las cosas, sobre todo centrado en la razón. Me toco el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que razona, la razón del ser humano, le llamaban la diosa razón. Era el otro extremo. La Revolución Francesa se fue al otro extremo, al extremo de endiosar el razonamiento del ser humano. Lo único válido era la razón. La Revolución Francesa no la hicieron los pobres, ni la hizo el pueblo. Eso es un mito, es un concepto erróneo. Los tres postulados de la Revolución Francesa, que a veces se toman y se estudian como algo heroico y como algo muy noble, igualdad, fraternidad, los tres postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, tienen que ser entendidos en el contexto de esa época. No se hablaba de libertad para todos, no, libertad que querían tener los burgueses, una nueva clase social que aparece en el mundo moderno. Los burgueses eran los antiguos vasallos de la Edad Media que con el correr del tiempo, con el aparecer del comercio y de las profesiones liberales, abogacía, medicina, aparecen las profesiones liberales, los artistas, los estudiantes, lo que hoy sería la clase media, a la que pertenecemos la mayoría de las personas, eran los burgueses. Son los burgueses los que hicieron la Revolución Francesa, no el pueblo. Los burgueses estaban furiosos, estaban indignados, porque desde el llano, así se le llamaba a la clase media, el llano, no tenían los privilegios que tenían los nobles. Los nobles eran los sucesores de aquellos señores feudales que habían heredado títulos de nobleza, privilegios, eran dueños de tierras y por el solo hecho de ser nobles tenían el privilegio de no pagar impuestos. Los nobles no pagaban impuestos. En cambio, los comerciantes, los profesionales, los que era la clase media, tenían que pagar fuertes impuestos y habían crecido económicamente, habían prosperado mucho y habían crecido en cultura, entonces querían participar en el poder, querían estar en el gobierno y querían ser exentos de pagar impuestos. Y ahí es donde organizan todo este revuelo, toda esta protesta que termina en la etapa más violenta de la Revolución Francesa, termina con la muerte del rey Luis XVI, de María Antonieta, comienza con el horror de la guillotina, donde le cortaban la cabeza a todo aquel que se atreviera a decir que pensaba distinto de la revolución, que no era revolucionario. O sea que también la Revolución Francesa tuvo sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Lo negativo fue lo cruenta, lo violenta, lo sanguinaria que se volvió la Revolución Francesa en la segunda etapa. Y positivo tuvo varias cosas porque fue un despertar de la conciencia humana a una forma de gobierno donde se respetan más los derechos humanos, donde se incluyen a los distintos estratos sociales, las distintas capas sociales
dentro del poder. Entonces, características de este mundo antropocéntrico, todo el poder concentrado en la razón, la diosa razón. Características de esta revolución francesa, libertad para los burgueses que querían entrar al poder. Igualdad, tampoco se refiere a una igualdad universal, que para todos los seres humanos iguales, no. Igualdad entre los franceses, entre esa clase social que eran los burgueses que querían ser igualados a los nobles y al clero, que también tenía privilegios, que no pagaban impuestos. Aunque la iglesia tenía muy poco poder, perdió todo su poder en la Edad Media. Entonces esa era la igualdad y fraternidad también para ayudarse entre los franceses, porque Francia había caído en quiebra por los derroches de Luis XV, estaba asediada, invadida por otras potencias, por otros reinos más poderosos, estaba a punto de perderse Francia. Entonces fraternidad, esa hermandad era entre ellos, no era una generosa hermandad universal, sino entre ellos, entre los franceses. Bueno, esas serían como las características principales de la Revolución Francesa en lo que tiene que ver con las normas. O sea que cosas positivas y cosas negativas. Como con los negativos ya dijimos, la violencia, el terror, la guillotina. También como negativo que con el tiempo el liberalismo extremo, y más aún el neoliberalismo extremo, trajo muchas cosas negativas para la humanidad. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito de la revolución industrial. Pero lo importante es que por primera vez en la Revolución Francesa se declara, se escribe un manifiesto que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es todo un manifiesto escrito donde por primera vez se reconocen derechos humanos, los derechos humanos individuales. Y la otra gran cosa positiva, importante, quizá cuando me hagan el trabajo práctico y la evaluación, por favor, recalquen esto. Lo más importante que dejó la Revolución Francesa a nivel jurídico, político, es que fundó el sistema republicano. La Revolución Francesa es la que hace nacer el sistema republicano. ¿Cómo surge el sistema republicano? Con ese pensamiento antropocéntrico. Había pensadores en la Revolución Francesa, entre ellos Voltaire, por ejemplo, que siempre hablaba en las tertulias. En la Revolución Francesa cambió el modo de vivir, cambió la vestimenta, cambió la cultura, se hacían muchas fiestas, fiestas que se llamaban tertulias, eran fiestas culturales y políticas donde se recitaba, se cantaba, se tocaba el piano, se bailaba, y al final de esa tertulia, de ese meeting, que eran como fiestas políticas, el orador, el pensador, el filósofo de la época, daba un discurso y todos aprendían y lo aplaudían, y uno de esos pensadores era Voltaire. Voltaire se burlaba en estas tertulias del Papa, se burlaba de la Iglesia, decía, ese mago ridículo, le decía al Papa de la época, que pretende que 3 personas sean una, porque en ese entonces la Iglesia estaba analizando el dogma de la Santísima Trinidad, que dice que Dios es uno y trino al mismo tiempo, Padre, Hijo, Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces se burlaba Voltaire del Papa. Todo lo que fuera religiosidad, y esta es una de las características negativas de la Edad Moderna y de la Revolución Francesa, que era la excesiva
antirreligiosidad. Así como en la Edad Media eran fanáticos, que todo era Dios y todo, y un Dios equivocado y todo era pecado, bueno, aquí la edad moderna, el mundo antropocéntrico, era muy ateo, muy ateo. En Francia hasta el día de hoy sigue siendo un país agnóstico, un país donde marca mucho la diferencia entre Estado e Iglesia y la antirreligiosidad es una característica muy marcada de los países que se inspiraron en la Revolución Francesa, de lo que fue el iluminismo francés. ¿Por qué? Porque se consideraba diosa a la razón, es el endiosamiento del razonamiento humano, que cuando la razón se endiosa y se deja de lado la fe y los sentimientos, también se vuelve soberbia la razón. Esta era la característica negativa principal de la Edad Moderna y de la Revolución Francesa. Un exceso de racionalismo que hacía que se dejara de lado la espiritualidad del ser humano. Un exceso de antiespiritualidad. Por eso la iglesia no tenía ningún poder, no podía ni hablar, estaban ahí, el clero estaba oculto, casi prohibido. Todo lo que fuera fe, lo que fueran iglesias, devoción, todo eso era motivo de desprecio, motivo de burla. Y así como estaba Voltaire, así como estaba Rousseau, los autores que se llaman contractualistas, Locke también, que decían que la sociedad se había formado a partir de un contrato, por eso se llaman contractualistas, y por eso defienden tanto los derechos individuales, decían que todo era un caos, las personas vivían en un estado de naturaleza o de salvajismo hasta que se hizo un contrato social, y ese contrato social dio origen a la sociedad. Ese era el pensamiento de los años de la Revolución Francesa. Se llaman, en política los van a ver, en sociología, los autores contractualistas, como Rousseau, como Locke. Y Voltaire, por supuesto. Pero el pensador, quizá el pensador más importante de la Revolución Francesa es Montesquieu. Se escribe Montesquieu. En un trabajo práctico vamos a buscar algo de la biografía de Montesquieu. Fue un pensador muy importante porque fue el autor del sistema republicano. Montesquieu, en ese mundo excesivamente racionalista, hace el siguiente planteamiento. En estas tertulias, en estas fiestas, en estas reuniones, Montesquieu plantea lo siguiente. Dice, si la razón del ser humano todo lo divide para conocer, para llegar al conocimiento de las cosas, esto lo van a estudiar en filosofía, hay distintos grados del conocimiento. Cuando nacemos, hasta que entramos en la escuela, en primer grado, en el subsistema educativo, conocemos las cosas por los 5 sentidos comunes. El bebé se lleva todo a la boca, el juguete lo rompe para ver qué es, para ver qué tiene adentro, el contacto con su madre, en la lactancia, el bebé conoce la vida a través de los sentidos, no funciona su razón, no sabe qué son las cosas, aprende a hablar, aprende a tocar, todo se lo lleva a la boca, lo mira, lo toca, canta, balbucea, pero su razón no funciona, no sabe qué son las cosas. Y cuando entramos al colegio en primer grado, ahí es donde empieza a funcionar la razón. Aproximadamente 6, 7 años, ahora con el avance tecnológico antes, ahí es donde el niño o la niña empieza a saber qué son las cosas. Le dividen la carpetita en lengua, matemática, empieza a darse cuenta que hay que dividir las cosas en categorías, aprende a clasificar, a subclasificar para entender qué son las cosas, para definir que el hombre es un animal racional
un perro es en biología, un animal vertebrado de sangre caliente. Vamos aprendiendo a dividir las cosas para entender su concepto, para entender lo que son. Por eso yo siempre le digo, cuando estudien primero empiecen por el concepto. Después dividan las características, después los ejemplos. Bueno, eso es lo que hace la razón. El pensamiento racional divide las cosas para llegar al concepto, al conocimiento de las cosas. Entonces Montesquieu planteó a los pensadores de su época, en plena Revolución Francesa, la siguiente teoría. Esta teoría les pido que la escuchen muy bien porque va a ser el tema central de la próxima evaluación, que me van a explicar en la próxima evaluación. La teoría de la división del poder de Montesquieu. Así se llama, ese es el título. Teoría de la división del poder de Montesquieu. Esta teoría es el origen del sistema republicano que tenemos en nuestro país y en la mayoría de los países postmodernos, de los países actuales. ¿Qué dice Montesquieu en su teoría? Dice que así como la razón divide todas las cosas de la realidad, clasifica, subclasifica, juzga, prejuzga, discierne, así como la razón divide para analizar las cosas, para definir qué son las cosas, de la misma manera el poder político, esa relación entre mando y obediencia, entre gobernados y gobernantes, hay que dividirla, partirla en 3 funciones para que se ejerza el poder de manera justa, de manera más razonable, para que el poder no se ejerza de manera arbitraria. Arbitraria quiere decir sin fundamento, en forma injusta. Es decir, que el poder que estaba todo reconcentrado en el rey, en el absolutismo monárquico, estaba concentrado en Luis XV, Luis XIV, cuando decía el Estado soy yo, el rey sol, el despotismo total, o sea, hago esto porque quiero, decía el rey, porque se me ocurre, construyo este palacio porque se me ocurre, sin dar cuenta al pueblo de nada. Ese es el absolutismo monárquico, que también, después lo vamos a ver, se da en las dictaduras. Todo el poder se reconcentra en una sola persona. Entonces Montesquieu dice, el poder hay que partirlo, hay que dividirlo en 3 funciones para que sea más justo, para que no sea arbitrario, para que tenga fundamento, para que las decisiones de gobierno tengan fundamento. Y ahí es donde nace el sistema republicano, que dice que el poder tiene que dividirse en 3. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esto que algunos en la evaluación se estudiaron un poquito de memoria o leyeron material de otra materia por internet, yo quiero que lo entiendan, ¿sí? Esta es la teoría de la división del poder. El poder se divide racionalmente, con Montesquieu, en 3. El poder ejecutivo, que es el que toma las decisiones, el que administra el Estado, es como un dueño de casa que organiza el Estado, qué se va a hacer con el dinero de los impuestos, en qué se va a invertir, si se van a construir hospitales, escuelas, fuentes de trabajo, industrias. Eso es lo que hace el poder ejecutivo. El poder legislativo, que crea las leyes, crea las normas, es el más democrático de los 3 poderes, porque es el que más representa al pueblo. Y el poder judicial, que juzga a los que cometen delitos, a los que no cumplen la ley, los sanciona, los juzga, resuelve situaciones concretas, situaciones individuales. Eso es lo que hace el poder judicial. Ejecutivo, toma decisiones, dirige, administra. Legislativo, crea las leyes. Judicial, sanciona a los que cometen delitos y resuelve conflictos particulares.
aplica la ley al caso concreto. Hasta acá vamos a llegar. Eso significa, cuando ustedes escuchen que un país es una república, es porque tiene que haber división de poder. Si no hay división de poder, si no se respeta esa división de poder, si los poderes interfieren uno con otro, no hay república. El sistema republicano se da cuando hay división de poder. Y esto se da en 3 niveles, porque tenemos un país federal. Se da el poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional, se da a nivel provincial y se da a nivel municipal. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Sobre todo esto, por favor, escuchen varias veces esta explicación, háganse un apunte, dibujen, hagan cuadros, hagan sinópticos, traten de graficar los temas para comprenderlos mejor. Y sobre este tema voy a tomar una tarea por asignación y también por asignación les voy a mandar más adelante una evaluación que otra vez me la van a hacer en un video, en un pequeño video, no va a ser tan cortito como el de la primera vez, de tan pocos minutos, pero tampoco me pueden hacer un video como esta explicación que yo les estoy dando. Van a tener que administrar el tiempo y limitarse a contestar lo que les pregunte para la evaluación. Explicar en pocas palabras, más o menos en 5 o 10 minutos, la pregunta que les voy a hacer, que fundamentalmente se va a referir a esto, al sistema republicano, al planteamiento de cómo funciona la razón, divide. Entonces Montesquieu dice, bueno, si la razón divide las cosas para llegar al conocimiento, hay que partir, hay que dividir el poder político para que sea más justo, para que no sea arbitrario. Y ahí surge la teoría de la división de poder de Montesquieu. Bueno, chicos, espero que estén bien ustedes y su familia, Dios mediante, esperemos que todo esto pase lo más pronto posible. Traten de estudiar en base a esta explicación. Y cualquier duda, cualquier consulta, vamos a hacer una próxima reunión en Zoom, pero más adelante, en junio. Vamos a hacer más o menos una reunión de Zoom por mes. Así que bueno, hagan las asignaciones, las tareas, por favor. Si alguien debe, yo no he mirado en estos días, voy a tratar de mirar en el fin de semana, pero los que deban tareas, por favor, mándenlas cuanto antes y manden la tarea que sobre esta explicación voy a dar. Este viernes les estoy mandando esta explicación, el otro viernes les voy a mandar tarea, háganla. Me la mandan, les doy una semana siempre, nosotros nos vemos los viernes, así que les doy una semana para que hagan las tareas. Bueno, les mando un beso grande, bendiciones.